Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Pública, este espacio para recorrer y pensar la actualidad de Concepción del Uruguay. En estos días se dio a conocer por parte del municipio una ayuda económica para la Asociación de Rehabilitación Neurológica, ARENE, para que finalmente pueda abrir sus puertas. Para hablar de estos y de otras cuestiones de presupuesto de nuestra ciudad nos va a estar visitando Juan Martín Galay. Él es quien preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el Consejo Deliberante. Y además, en estos días también se está hablando bastante porque se viene una nueva edición de la Expo Concepción del Uruguay 2019. Para conocer más detalles estará en piso Darío Salazar, él es quien preside la comisión organizadora. Pausa breve y arrancamos con la Agenda Pública. La consulta profesional previa evita inconvenientes y sorpresas. Estudio Jurídico Sato Clapier. Tal cual lo habíamos anunciado previo a la pausa, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la Expo Concepción 2019, algo que se está hablando en distintos medios y por eso nos visita en este momento Darío Salazar. Él es quien coordina precisamente esta Expo. Darío, gracias por visitarnos. No, por favor, gracias a ustedes por esta convocatoria. Al contrario, bueno, ¿de qué es esta Expo 2019 que ya instaló la semilla, ya esperemos que de modo certero, casi definitivo, y que sigue su tránsito ahora en este año? Sí, en realidad lo que nosotros vamos a tratar de hacer este año, lo mismo que hicimos el año pasado, trabajar con no solo lo que es la potencialidad del sector productivo, educativo, comercial, de servicios de toda la región, sino además trabajar, y hemos trabajado mucho este año, para consolidar una muestra que Concepción del Uruguay había perdido hace 20 y pico de años, 26, y que afortunadamente el año pasado se pudo recuperar, pudimos trabajar muy bien, la gente acompañó muchísimo, los medios acompañaron muchísimo, las empresas por supuesto acompañaron muchísimo. Una idea que nació allá en el año 2014 con Cadena Avícola, una expo exclusiva del sector avícola. Tuvimos 2014 en Caseros, 2015 en el Autódromo y 2018 tuvimos la posibilidad, vía un convenio que se hizo con el municipio, de articular este nuevo proyecto o esta nueva fase del proyecto que ya venía funcionando. Vamos por partes. Dijiste que se había iniciado décadas atrás, se dejó de hacer. ¿Por qué? En realidad no sabría decirte exactamente por qué. Creo tener algunas respuestas con la gente que todavía está acompañándonos, porque se ha sumado alguna gente que era muy joven en aquella oportunidad, te estoy hablando de la década de fines del 80, principios del 90, todos éramos muy jóvenes en esa época, y se ha sumado alguna de esa gente a trabajar con nosotros en esta exposición, gente que está en el centro comercial en este momento, recuerdo Román Tófalo por mencionar a alguno. ¿Qué pasó en aquella época? Pasaron muchas cosas en el país, también hubo quizás mucho voluntarismo. Desde el propio centro comercial se hizo hincapié el año pasado en la necesidad de profesionalizar la exposición para darle continuidad en el tiempo, para transformarlo en un proyecto de orden comercial o de orden privado con injerencia del Estado, que es la matriz que nosotros utilizamos para llevar adelante esta exposición. Es decir, es una exposición que básicamente está sustentada en el sector privado de la región. Privado productivo independientemente del área, porque vos decías que en 2014 ustedes pusieron, si se permite el término, el germen de cultivo de lo que hoy es la Expo Concepción 2019. Exactamente, lo que hicimos fue, nosotros trabajamos con el sector avícola, básicamente yo soy el director de un periódico especializado en avicultura que se llama Cadena Avícola, que nos permitió tener la relación de orden comercial y periodístico con un sector que es el más importante a nivel productivo de la provincia de Entre Ríos. Recordemos que en nuestra provincia, en materia de Producto Bruto, primero está los cereales, básicamente el complejo oleaginoso de la soja, el segundo lugar lo ocupa la avicultura y el tercero la ganadería. Así es en la provincia de Entre Ríos.
A su vez, en la zona donde nosotros estamos, Concepción del Uruguay, es la ciudad más importante a nivel industrial de la provincia de Entre Ríos. Varios parámetros así lo dicen, lo expresan. Y con un desarrollo importante en la región. Debemos recordar que entre los departamentos Uruguay y Colón, en materia de avicultura, se concentra más del 50% de la producción avícola del país. Bien, y de esta expo, ¿quiénes participan y por qué participan las empresas que lo hacen? Bueno, nosotros hemos tratado, el año pasado tendríamos que empezar diciendo lo que pasó el año pasado. Ajá. Primero, tuvimos la suerte de que nos acompañaran un grupo muy importante de empresas, muchas de ellas relacionadas a la avicultura, pero muchas que han diversificado sus negocios, sus producciones, sus proyectos y que están girando en torno a otro tipo de actividades, a otros sectores. Pero ¿qué pasa? Hay una conjunción muy importante, muy cercana, muy estrecha entre la educación y la producción en nuestra región. Y te doy un solo dato. No hay ninguna empresa avícola frigorífica de la región que no tenga entre sus cuadros un profesional formado en UCU, un profesional formado en WADER, en UNER y ni hablar de UTN. Es decir, todo ese desarrollo productivo que se hizo en la avicultura y en las empresas que tienen relación, la metalmecánica, etcétera, lo han hecho en el marco de esa conjunción que tiene el sector educativo con el sector productivo. De manera que esto, que ya existía antes, lo único que nosotros hacemos es visibilizarlo, hacerlo que la gente lo pueda conocer más en profundidad, digamos. Está asegurada la continuidad de la Expo en esas cuestiones. O sea que hay empresas privadas y también estas instituciones educativas como las universidades. Exactamente, están las 4 universidades. Primero, la matriz de gestión de la exposición es una comisión conformada mediante ordenanza. Mediante ordenanza también se me designó a mí como coordinador. Soy un privado que fue designado para hacer esa tarea. Esta comisión organizadora está conformada por las 4 universidades, el INTA, el INTI, el Centro Comercial y 5 empresas locales, las más grandes a nivel local, ¿no? Esta matriz de gestión agregó también la posibilidad de que el sector público, a través no solo de sus universidades, sino a través de lo que es la gestión política, tenga su representación. Hay un representante por cada bloque del Consejo Deliberante y también del Ejecutivo Municipal. Así que es un grupo mixto, donde todo lo que ocurre en la Expo, todas las decisiones que se toman, pasan por ese tamiz y se debaten ahí. Las empresas privadas que vos enumerabas de distintos sectores, las universidades que están en nuestra ciudad, ¿qué rol cumple el municipio? ¿Qué rol cumple el Estado en esto? El Estado apoya la ¿De qué tipo? ¿Económicamente? realización? ¿Con logística? Sí, con una parte de su logística, también con una parte del presupuesto, del orden del 30%. El otro 70% lo pone el sector privado, como creo que debe ser, digamos. Es decir, un emprendimiento de esta naturaleza, que en realidad es una fiesta, sirve también como una cuestión política de imagen hacia afuera de lo que es nuestra ciudad. Convoca también a gente de nuestra región. Hay muchas empresas muy importantes de la región y de fuera de la provincia que van a estar presentes. Inclusive hay una, que es una empresa chilena, que vende equipamiento pesado, que va a estar presente también en la exposición este año. Es decir, fuimos agrandando un poco ese círculo y el rol que le cabe al Estado es un rol, como creemos básicamente, que debe ser de acompañamiento. Tiene por supuesto su injerencia en las decisiones, pero no es quien dicta el curso de los acontecimientos en materia de la exposición. ¿Por dónde pueden pasar los puntos de interés para la parte de la ciudadanía que no sea directamente un actor involucrado en estas esferas productivas? Bien, vos sabés que esto lo hemos charlado en varias oportunidades. Creo que nosotros hicimos un esfuerzo importante en que un evento de carácter masivo, estamos hablando de que el año pasado pasaron por la Expo alrededor de 30.000 personas. Un evento masivo de esta naturaleza no se cobra entrada. Por lo tanto, un aporte que el sector privado y el municipio también hace a la propia ciudad es que pueda ir todo el mundo. Uno de los 3 días, si vos querés, podés ir.
no te limita el presupuesto. La segunda cuestión tiene que ver con la diversificación de la actividad dentro de la propia exposición, que es, obviamente vos tenés temas que pueden ser de tu interés y otros que no. Lo que hemos ido agregando es la actividad de Concepción del Uruguay, de básicamente sus emprendedores. Entonces, este año, por ejemplo, en contraposición de lo que fue el año pasado, van a estar, por ejemplo, los emprendedores que se dedican a la fabricación de cerveza artesanal. Pero no como cerveceros, sino como pymes, como empresas pymes, mostrando un recurso que es de la ciudad. Digo que no tiene que ver con la fase productiva exclusivamente de las empresas que habíamos hablado, ni de las universidades, aunque tienen injerencia sí en este proceso. Y la otra cuestión es que nosotros tenemos este año, por ejemplo, un patio de comidas que no tuvimos el año pasado, que está siendo impulsado por 2 estudiantes muy jóvenes de turismo, que armaron todo el patio de comida en función de los recursos que nosotros tenemos. Entonces te doy un solo ejemplo. Va a haber gastronómicos muy jóvenes que tienen sus emprendimientos y va a estar la gente que hace un par de días nada más fue reconocida en Jesús María, se llevaron el segundo premio como asadores. Bueno, ellos van a estar ahí presentando sus cosas, viendo, conociéndose, porque mucha gente no le conoce la cara a estos muchachos. Y creo que es un hecho importante también para la ciudad que marca cómo es la presencia nuestra afuera. Y la otra cuestión que tiene también, me parece, importancia, es que se han ido sumando actividades a lo largo de todos estos meses que le van dando a la exposición también una impronta distinta, diferente. Faltan muchas cosas para sumar, hay mucha gente que debería estar y no está. Y la última cuestión que me gustaría así puntualizar es lo que tiene que ver con nosotros, es decir, la gente de nuestra corporación periodística que ha acompañado mucho, la gran mayoría han acompañado, hemos invitado a todo el mundo, de hecho participan periodistas habitualmente de nuestras reuniones, nos arriman algunas cuestiones, nos piden algo de logística y en lo que nosotros podamos hacer, por supuesto que lo hacemos. Hemos habilitado un sector especial dentro de la exposición para que quien quiera ir a transmitir en vivo pueda hacerlo, de cualquier medio. Es decir, se ha trabajado mucho tratando de incorporar a todo el mundo, es decir, que todo el mundo tenga un rincón para mostrarse en ahí. Darío, ya por último, agradeciéndote por la visita, ahí tenés la cámara, interesados, tanto empresas, empresarios y público en general, vías de contacto, lugar y fecha de esta Expo 2019. En principio diría que la exposición va a tener lugar el día 11, 12 y 13 de octubre. Es un fin de semana largo. Hay muchas otras cosas para hacer, va a haber mucha gente dando vuelta, está una fecha del Rally Nacional, está la gente del karting provincial también. Pensamos que la Expo puede ser también una alternativa para poder nosotros mostrar en esa oportunidad en la ciudad. Va a venir mucha gente de afuera, tenemos que atenderla a esa gente. El horario va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Salvo el domingo, que va a haber espectáculos. Si vos te fijas, generalmente cuando se habla de una exposición se habla mucho de los espectáculos y poco del contenido. Nosotros hacemos al revés. Hay espectáculos porque una de las empresas, que es Río Uruguay, paga dos, debe ser un término antiguo, 2 orquestas, pero 2 grupos musicales. Estos van a estar afuera, vamos a cortar la avenida Paysandú el día domingo y que la gente se pueda quedar hasta la hora que le parezca, no como el año pasado que tuvimos que levantar antes. Así que estas son cuestiones. Y dos cuestiones muy pequeñas que quiero puntualizar. Una, el día viernes va a haber una ronda de negocios muy importante. Van a llegar a la ciudad compradores mayoristas importantes de productos entrerrianos. Y el día sábado va a haber un seminario de economía y de infraestructura que también va a ser en el mismo lugar en el predio. Darío, muchas gracias por contarnos de qué se trata esta Expo y bueno, seguiremos de cerca cómo se desarrolla. Les agradecemos muchísimo a nosotros y esperamos contarlos entre los periodistas que nos van a dar una mano. Gracias, gracias. Darío Salazar, quien coordina la Expo Concepción 2019. Luego de la pausa, como lo habíamos anunciado en el inicio, va a venir Juan Martín Garay para hablar de números, economía de la realidad de Concepción del Uruguay. La consulta profesional previa evita inconvenientes y sorpresas.
Estudio Jurídico Sato Clapier. Tu río. Tu pasión. Tu historia. Tu ciudad. Concepción del Uruguay. Para mantenerte informado, infocdlu.com. Todas las noticias en un solo lugar. www.infocdlu.com. Junto al 170 aniversario del colegio, presentamos nuestro emprendimiento. Repasadores Secamás. Recordá, todo lo recaudado se destinará a mejoras para el colegio. Te acompañamos en tu día a día, con una calidad única a un precio muy accesible. Repasadores Secamás. Pedilos en el colegio o contactanos a sextocuartatm@gmail.com. sextocuartatm@gmail.com. Continuamos en la agenda pública para hablar de cuestiones que tienen que ver con la economía, con los presupuestos que se manejan en Concepción del Uruguay. Por eso nos visita Juan Martín Garay, concejal del PJ. Él es quien preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto y también el propio bloque dentro del Consejo Deliberante. Juan Martín, gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Primero vamos a arrancar con algo que fue noticia estos días que tiene que ver con un aporte para que ARENE finalice la obra. Es un aporte, vos me dirás bien, que ronda el $1.000.000. ¿De qué se trata? No, 515.000 pesos es el pedido que ha hecho el intendente. Ha elevado una nota en la última sesión. El miércoles pasado, en reunión de Comisión de Hacienda y Presupuesto, convocamos a la comisión y, por otro lado, a las dos personas responsables que ha delegado el intendente para que interactúen con esta comisión en función de llevar adelante todo lo necesario para que pueda abrir sus puertas. Estas personas son el contador Agustín Bordagaray y el doctor Miguel Toledo, que está a cargo del Centro de Salud Giacomotti. Esas son las personas que el intendente ha encomendado para que se encarguen en interactuar con la comisión y, bueno, velar por llegar a una situación tal de que se considere oportuno avanzar en la apertura de esta institución. Sumado, perdón, a la iniciativa que había tenido en un primer momento el doctor Martín Oliva, que por diferentes razones hoy, bueno, está encaminado en otras gestiones y estas dos personas son las que están relacionándose con la comisión de manera más directa en este tiempo. Puntualmente ARENE en su momento había recibido también un aporte provincial, también aportes privados. ¿Con este aporte municipal ya estaría en condiciones de arrancar sus tareas? Así es, nosotros hicimos un aporte, una aprobación el año pasado que se materializó a principios de este año de 460.000 pesos aproximadamente, que era para la compra de material de carácter como efector de salud, es decir, materiales que tienen que ver con llevar adelante el servicio que van a prestar. Por otro lado, durante este tiempo se vieron imposibilitados de abrir por diferentes cuestiones que se materializó en esta nota que elevó el intendente, que tiene que ver con un monto de 515.000 pesos que será para la conexión de gas natural, el cerco perimetral, refacciones internas porque han habido diferentes deterioros, puertas, rejas y el reemplazo de vidrios por vidrio antivandálico. Es decir, toda una cuestión que hace que por fin pueda tener la apertura que entendemos va a ser antes de fin de año. Eso te iba a decir, ¿hay plazos? Sí, ante la consulta que le hice a la comisión, si con este dinero ya era el suficiente para cerrar un ciclo y a partir de ahí poder abrir las puertas, dijeron que sí. Esto tiene que ver con el aporte de colaboración, un marco colaborativo que ha prestado un convenio entre municipio y provincia, a través de un convenio que se materializó a principios de este año, donde provincia va a aportar un subsidio no reintegrable que tiene que ver con la posibilidad de que pueda llevar adelante el desenvolvimiento de esta institución, sumado a lo que el municipio viene aportando y que aporta, para que empiece a trabajar y abrir sus puertas, prestando servicio a IOSPER en principio, habiendo obtenido la habilitación ya de provincia y, bueno, que a medida que vaya categorizando pueda prestar servicios a otras obras sociales y a partir de ahí la provincia se va a ir retirando para que con fondos propios se pueda sostener y mantener esta institución, que es lo que se busca por esta actividad. Claro, apoyo estatal para que termine siendo autónoma. Exactamente, esa es la idea. Dar el apoyo sumado a lo que ya se había dado y sumado a lo que uno de los grandes apoyos que había hecho fue Flavia Mena a través de gestiones que había hecho junto con el doctor Laurito y, bueno, hoy se termina materializando en esto.
que tiene que ver con gestiones que se hacen y se hicieron para dar el puntapié inicial a que logre por fin abrir las puertas el Instituto Alfredo Thompson de Rehabilitación Neurológica. Bien, en el ámbito de la política nacional se está hablando y ya se ha acordado políticamente que el presupuesto para el año que viene en Nación será tratado después de las elecciones. ¿Cómo viene el presupuesto de Concepción del Uruguay, teniendo en cuenta, vos recién lo comentabas fuera de aire, que a fin de mes viene la elevación, el pedido del intendente y posteriormente será tratado? ¿Cómo viene eso en la comisión que presidís? Bueno, todavía no tenemos nada porque no ha sido elevado. El presupuesto municipal por ley se debe dar 10.027 de régimen municipal provincial. El intendente tiene tiempo hasta el 30 de septiembre de cada año para elevarlo, es decir, tomará estado parlamentario luego de ese 30 de septiembre, y ahí conoceremos los números. ¿Cómo se conforma el presupuesto municipal? Se hace un corte en cada agosto de cada año y se proyecta, esto lo hace la Secretaría de Hacienda, hace un corte estimativo de cómo se está comportando el presupuesto actual y lo proyecta a diciembre del año siguiente. A partir de ahí, con diferentes variables, se establece el presupuesto y el modelo de borrador en principio y luego lo pone a consideración del intendente, que si da el visto bueno lo eleva, para que sea tratado en el Consejo Deliberante. ¿Qué variables toma? Toma dos cuestiones muy importantes. Primero, el presupuesto de Nación, que fue presentado recién esta semana. A partir de ahí, toma esos datos. Más datos que le da a la Oficina de Presupuesto Municipal, Provincial, que todavía no ha sido presentado el presupuesto en provincia, es decir, por tiempos es más adelante que la presentación del municipal, es decir, que se hace un estimativo. Y a partir de ahí se conforma lo que se pretende proyectar para el año entrante. Hablamos de que es un presupuesto de gastos y cálculo de recursos. No hay una certeza exacta del comportamiento ni de la economía ni de lo que va a ingresar o se va a ingresar. Independientemente de esto, ¿cómo viene ese corte en comparación a lo que vos decías este agosto y qué se puede prever al diciembre del año próximo? Lo mismo que puede prever cualquier familia con la situación económica en la que estamos. Le doy un pantallazo. El presupuesto que había sido presentado por el Gobierno de la Nación, que es el que brinda el marco general, que fue presentado a esta fecha, el año pasado preveía para este año 3 datos que doy. Hablemos de inflación, comportamiento de la economía, es decir, el PBI y el valor del dólar. Preveía una inflación del 26% sí. Y hoy estamos en una inflación del 54%. Preveía un decrecimiento de la economía, es decir, un PBI cayendo en un 0,5%, y hoy el PBI cayó en un 2,6%. Y establecía un precio del valor del dólar promedio de 40 pesos y hoy estamos en 60. Es decir, que nunca es fiable lo que se presenta en Nación por cuanto el comportamiento que tiene el año siguiente. Ahora, este presupuesto que presentó la CUNSA, el ministro nuevo este año, ahora en esta semana, nos habla de estos 3 mismos valores. ¿Qué dice la CUNSA? ¿Qué dice Macri? Que vamos a tener una inflación, pretende una inflación del 34%, es decir, bajar 20 puntos la inflación actual. No sé si será posible. A su vez pretende un crecimiento del PBI, un crecimiento de la economía del 1%, es decir, si lo comparamos con la caída del 2,6%, o sea, en términos deficitarios y en términos superavitarios de un 1%, estaríamos hablando que pretenden que la economía el año que viene crezca un 3,6%. Ojalá así ocurra, porque sería beneficioso para todos, lo veo muy difícil. Y por otro lado, nos hablan, oye, donde el valor del dólar está en 60, 61, de un dólar promedio de 67, cuando ya se habla que va a estar a 80 a fin de año o el año entrante. Es decir, son variables macroeconómicas que de eso tiene que unirse uno para armar un presupuesto local y no es nada fácil. Por eso, te traigo nuevamente al de acá, con el contexto nacional. ¿Qué se puede prever en cuanto a, uno imagina, aumentos porcentuales de lo que fue el presupuesto el año pasado? ¿Están así? Y año a año siempre se establece una suba, un promedio de un 17 o un 20%. Claro, por ahí comparándolo con el salario de un trabajador que a través de las paritarias se trata de equiparar con la inflación y se calcula más o menos en porcentuales de un año para el otro. Sí, ¿aquí es algo similar? No están en línea directa con claro. El incremento salarial respecto del presupuesto. El presupuesto municipal se compone de lo siguiente. Casi la mitad es, a veces más, a veces menos, estamos hablando de un 48 o un 52% o 50 y 50, es con recursos propios, es decir, lo que el municipio cobra por tasas de obra sanitaria municipal, de tasa general inmobiliaria, es decir, OSM, TGI, la boleta amarilla y la azul, más lo que cobra de la tasa de comercio, que se conoce como comercio. Eso es por un lado, los recursos propios. Y por otro lado, lo que recibe por coparticipación de Nación y provincia, que es la otra mitad. Pero bueno, de los recursos propios de esa mitad, si lo hablamos en términos de 50 y 50, el 80% de esa mitad propia que recauda el municipio lo aportan los 200 grandes contribuyentes comerciantes y empresas que existen en el municipio. Es decir, todo hace a que el comportamiento de la economía nacional
influya de manera muy directa en el presupuesto La mitad, municipal. claro. Es así, no es tan simple. Y además en el presupuesto de este año, fíjense lo siguiente, hablamos siempre de que se presupone cómo va a ser la economía el año entrante, preveíamos y se estableció un presupuesto X para este año, de 1.290 millones de pesos, es el presupuesto municipal. 1.200 es el que está en ejecución, es 1.296 millones de pesos. 17% más al del 2018, así Perfecto. se estableció. Ahora bien, de ese presupuesto hoy tenemos que contar o no contar con lo siguiente. En base a la medida de Macri de la quita del IVA, perdemos 12 millones de pesos de este presupuesto que está en ejecución. A su vez, por cuando nos quitaron el Fondo Federal Solidario, el FOFESO, este año tenemos... El fondo de la soja. Exactamente, hoy tenemos 24 millones de pesos a valores actualizados. Y a su vez tenemos que sumar lo siguiente, algo que el municipio no tenía en cuenta, pero que tiene que aportar. Son 6.225.000 pesos anuales como parte del convenio entre Nación, provincia y el municipio para sostener el transporte público de pasajeros. Algo que no contábamos porque era que dependía de Nación. Es decir, todo hace que influya en el presupuesto municipal con números y valores que no se preveían que íbamos a tener menos. A propósito de estos números, muchos precandidatos a intendentes que pasaron por aquí dijeron que la ciudad era autónoma, autosustentable con lo que recaudaba. ¿Están así? Yo no sé si están así. Sí, que es en base a estos números que yo le dije, de lo que el 50% del presupuesto municipal, que se basa en tasa general inmobiliaria, TGI, obra sanitaria municipal, y tasa de comercio, ese 50%, el 80% lo aporta el privado. Es decir, lo aportan las grandes empresas y grandes comercios, 200 empresas y 200 comerciantes. Sí. Es decir, tiene un factor privado muy importante. Si le va bien a la economía, le va bien al privado, naturalmente le va a ir bien al... ¿Y en qué se va un presupuesto? El presupuesto se establece por un lado los recursos, es decir, esto ingresa, y los gastos. Claro. Los gastos que en realidad no son gastos, sino lo que tiene que llevar adelante el municipio, se compone del principio, está atado por ordenanza, que no debe superar más del 60% lo que se destine a recursos humanos, es decir, a las personas, a los trabajadores municipales, que es donde está la parte de sueldo. Es decir, que de cada 10 pesos, con 4 restantes, uno es intendente, porque con 6 tiene que aportarlo a la masa salarial. El resto es con lo que tiene que afrontar los servicios que tiene que prestar. Es decir, tarea nada fácil, por cierto. Claro, mucho más con los calles, servicios. Mucho más con los costos de las cuestiones, que así como uno vive en la familia, que los incrementos se ven materializados en el bolsillo, también por otro lado el municipio es lo mismo. Martín, nos estamos quedando sin tiempo. Han sido muchos datos, mucha información. ¿Qué vas a hacer el 11 de diciembre? No, el 11 estoy con licencia sin goce de haberes en mi trabajo, soy empleado público estatal, provincial, de planta permanente del Registro Público de la Propiedad Inmueble. Hasta el 10 de diciembre estoy con licencia sin goce de haberes desde que inició la gestión. El 11 a las 7 de la mañana deberé presentarme a mi trabajo. De aquí hasta eso no sabemos. Yo estoy desde el minuto 0 y antes del minuto 0 apoyando lo que tiene que ver la figura de Martín Oliva para que logre ser intendente. Muchos hemos confluido en esa idea y Martín Oliva no solamente ganó la interna, sino que ganó la general y es el próximo intendente. Será cuestión de él determinar en qué le puedo ser útil y estaré brindándome a la ciudad, a los vecinos y a la próxima gestión, desde el lugar que sea, ya sea en mi trabajo o en algún lugar de la gestión. Eso no se sabe, es cuestión de que le corresponde por derecho al próximo intendente. Juan Martín, gracias por visitarnos y gracias por los números. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero un nuevo encuentro. Gracias, así será. Así terminamos este programa de Agenda Pública. Nos volveremos a reencontrar en este espacio la próxima semana. Que pasen bien. Chao.